No sabía que mi máquina iba a fallar ahora. Ahí tienen las diapositivas y todo está bien, entonces damos inicio. Hoy vamos a ver todo lo que significa la evaluación de servicios de primer nivel. Con el doctor José Pedro ya han visto una parte introductoria acerca de qué son los servicios de primer nivel y qué tipo de organización se tiene en establecimientos de primer nivel de atención o los denominados centros de salud. Fíjense que según este documento de caracterización en Bolivia, ha sido producido por el Ministerio de Salud y está actualizado inclusive con una fecha más reciente, se entiende que hay los subsistemas públicos, seguridad social y privado con o sin fines de lucro. Y en el sistema público, si se fijan, están establecimientos como el centro de salud de 6 horas de atención, es decir, de atención ambulatoria, el de 12 horas de atención a doble turno, si ustedes quieren, los centros de salud materno-infantiles, que son de 24 horas, pero que su característica es la atención de parto de bajo riesgo, por ello se hacen las guardias de 24 horas con médico general para la atención de pacientes embarazadas que van a tener su parto considerado como parto de bajo riesgo, es decir, parto que no va a tener mucho riesgo para la mamá o para el producto. A estos, bueno, estos centros materno-infantiles, a estos se han sumado los centros de salud integrales en la actualidad, que son en área rural también de 24 horas, pero que ya han salido un poquito de la clasificación internacional de la Organización Panamericana de la Salud. ¿A qué me refiero con esto? A que estos centros ya contemplan especialistas y ya contemplan una hospitalización o internación o la función de internación, que en el modelo de sistemas locales de salud no es coherente, no es recomendable. Sin embargo, el ministerio ha visto por conveniente que en el área rural puedan existir estos centros que mejoren el acceso de la población a la atención de salud, porque tendrían, digamos, la atención de 24 horas, con personal médico extendido, inclusive especialistas, con laboratorio de mayor capacidad y con camas de internación. Una especie de centros intermediarios entre primer y segundo nivel, pero que en el modelo silos que nosotros manejamos, digamos, ya entra en contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque la atención en primer nivel debiera ser netamente de atención ambulatoria, es decir, de consulta externa nada más. Y tiene que estar hecha por personal polivalente, como han debido ver, y el médico general o el médico familiar es un personal polivalente, porque es capaz de atender a cualquier grupo etario en las patologías o problemas de salud más prevalentes. Ahora, para el ministerio, también los consultorios de las cárceles, algunos consultorios de las alcaldías que se han ido constituyendo, algunos consultorios en unidades educativas, ya sea universidades o colegios, por ejemplo, los consultorios médicos de las terminales de buses y aeropuertos, y algunos consultorios de ONG, organismos no gubernamentales, que trabajan con personal pagado por el Estado, también entran en esa categoría. A nivel rural, solamente el puesto de salud o posta sanitaria, también conocida con ese nombre, con auxiliar de enfermería exclusivamente, no tiene personal médico. El centro de salud, sí se habla de un centro de salud cuando contiene personal profesional, es decir, médico general, licenciada enfermera, odontólogo, por lo menos un fisioterapeuta, nutricionista, etc. Y fíjense, a esto me refería, ¿no? Los centros de salud de contención o con camas de internación, llamados en Bolivia centros de salud integrales,
son los que, digamos, distorsionan un poco el modelo de organización de servicios. Porque, como les digo, la atención en atención primaria es netamente ambulatoria y con personal polivalente, no personal especializado. También en área rural contamos con el barco hospital. Cochabamba tiene un barco hospital, por ejemplo, que hace un recorrido por todo el eje del Ichilo-Mamoré y que unas 2 o 3 veces por año hace su recorrido por estos ríos navegables. Y en algunas unidades militares están los consultorios de sanidad militar que también podrían ser incorporados o integrados a la red de servicios. A nivel de la seguridad social, los policlínicos son los típicos. Ahí sí tienen características más especiales porque, por ejemplo, ya cuentan con especialistas en atención ambulatoria y se constituye en su filtro de atención, porque eh, estos policlínicos tienen la tarea de evitar que los pacientes se vayan directamente al hospital y sobrecarguen el hospital. Entonces, solamente la derivación del médico familiar es la única que puede hacer que un paciente pueda recibir atención especializada. Y esta atención especializada puede ser recibida en el mismo policlínico a través de la consulta externa con especialista y solo en caso necesario ser enviado al hospital cuando su cuadro necesite de internación. A nivel privado, pues hay todo tipo también de establecimientos de policonsultorios, consultorios médicos, centros de salud, digamos, de instituciones que actualmente trabajan. No se olviden que ProSalud en Cochabamba ya tiene 2 hospitales, uno en la Blanco Galindo y Melchor Pérez, y otro hospital de internación más grande en la avenida Simón López, ¿verdad? Entonces, ProSalud ya se ha constituido en una opción con fines de lucro, aunque ellos todavía piensan que deben ser considerados sin fines de lucro, sino que ellos cobran las atenciones a los pacientes para garantizar el funcionamiento de sus servicios. Lo propio ocurre con CIES, ¿verdad? En Cochabamba también tenemos un centro tipo clínica de CIES y de otras instancias, por ejemplo, Mary Stops tiene otro tipo de clínicas de atención de salud sexual y reproductiva. Y en área rural también hay muchas instituciones como Cáritas, Visión Mundial, Save the Children, etcétera, que pueden tener también como intervención en su área de trabajo la implementación de un centro de salud respectivo. Entonces, eso puede ocurrir así. Cuando se ha promulgado la política SAPSI, la estrategia SAPSI o el modelo de atención SAPSI, cualquiera de los tres debe ser entendido, digamos, de la misma forma, en el documento del ministerio lo único que han hecho es colocar a un centro o puesto de salud el apellido SAPSI, ¿ya? Un centro SAPSI con camas, policlínicos SAPSI de la seguridad social o policonsultorios SAPSI del sector privado, ¿no? Entonces, yo tengo mucha discusión al respecto con el Ministerio de Salud porque en mi concepto la implementación no pasa solamente por colocar el apellido o el nombre, sino por realmente hacer una modificación o implementación del modelo de atención. Y muchas veces para este modelo de atención lo que se precisa es el personal de trabajo comunitario, es decir, los que hagan las visitas domiciliarias y la gente que colabore con los centros de salud. Entonces, dentro de esta implementación del modelo SAPSI, siempre he criticado de que el personal que está trabajando el componente comunitario nunca ha sido incorporado a los centros de salud asistenciales. Hasta ahora son un personal manejado por el Ministerio de Salud y le han dado inclusive el denominativo de ítems ministeriales.
Y son ítems que no los concursan, que no los institucionalizan, que los manejan todo el tiempo políticamente. Son gente que está, perdón, al mando, si ustedes quieren, del ministerio, pero nada más, y son más utilizados en actividades paralelas a los servicios de salud. Lo ideal hubiera sido de que todo ese personal sea incorporado dentro de la estructura de establecimientos de salud y de esa manera se hubiese podido, digamos, entender mejor que el modelo SAPSI implica la atención asistencial en el centro de salud por el personal médico polivalente y todo ello, pero también se complementa con las visitas domiciliarias, la carpeta familiar, el familiograma, etcétera, que son herramientas de salud familiar que ustedes van a ver en el ejercicio que vamos a habilitar, está entendido eso. Y también la salud comunitaria, es decir, la interacción de personal del área social, del dependiente del centro de salud, con las organizaciones sociales o grupos organizados de la sociedad, entiéndase así, que también es necesario realizar, se podía haber hecho de esa manera. Como no se hizo así, se ha generado el programa Mi Salud, se ha generado el programa Bono Juana Zurduy de Padilla, la residencia SAPSI también va por su lado, y eso no ha permitido, en mi concepto, desde mi punto de vista, el poder implementar el modelo SAPSI. Porque cuando ustedes van a cualquier centro de salud y al médico asistencial le dicen, ¿usted conoce el modelo SAPSI? Sí, es lo que el gobierno quería implementar. ¿Y se cumple? No. Para mí no ha cambiado nada, les va a decir ese médico. Yo sigo atendiendo a los pacientes. Y el Ministerio de Salud también cometió el error de hacer creer de que la salud familiar y la salud comunitaria podían obviar la atención asistencial de los centros de salud. ¿Ya? Entonces, y de esa parte también hay que entender de que eso es un error conceptual. ¿Ya? La asistencia de pacientes, la atención de pacientes enfermos, nunca puede ser colocada en un segundo lugar o en segundo plano, o no puede ser obviada, porque los centros de salud siempre van a tener justificación de existencia, siempre va a haber un paciente o un ciudadano que se enferma, pues, ¿no? Y de esa manera en los centros de salud asistenciales, aunque les quieran denominar biologicistas por la atención de pacientes, siempre van a ser necesarios en todo sistema de salud. Entonces, ahí está el principal error de implementación de esa política SAPSI, ¿no? Ustedes han visto con el doctor Rivera, este centro de salud, un ejemplo, ahí tienen, no es una estructura muy grande, el equipo de salud está conformado por el médico, la enfermera, la licenciada enfermera, el promotor de salud, la responsable de farmacia, etcétera, que pueden hacerse cargo de la atención primaria de salud. Y la atención primaria de salud implica la atención que puede beneficiar al 100% de la población, ¿no? Cuando hablamos de cobertura universal y acceso universal, nos referimos también a que estos centros de salud en distintas áreas urbanas, periurbanas o rurales son pues la puerta de acceso al sistema de salud. Un paciente que se enferma de una patología común va a acudir a un centro de salud en primera instancia a buscar la atención médica y ese centro de salud va a tener designado un área geográfica y una población de responsabilidad en la que va a tener que hacer también actividades preventivas, por ejemplo, las vacunaciones, y en la que va a tener que hacer también actividades de educación en salud, de promoción de la salud, etcétera, pero a cargo del equipo de salud, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que ustedes deben aprender. Ahora existe en esta documentación y esta presentación ya está subida también en el Classroom, está
hay indicaciones precisas para la implementación de establecimientos de salud, ya sean centros de salud ambulatorios o con camas o los policlínicos, ¿no? Y fíjense, ahí se define el área de influencia y estos centros de salud son pues parte de la red municipal de salud. Centros o puestos sanitarios de 1.000 a 5.000 habitantes, centros de salud con camas de 5.000 a 30.000 habitantes, la accesibilidad, distancia no mayor de 1 hora a pie o no mayor de 1 hora en movilidad para este otro, la superficie de terreno, la responsabilidad de la administración, equipamiento y insumos en ambos casos es municipal y la responsabilidad de servicios básicos también es municipal. El lugar de ubicación debería ser un lugar muy consensuado, sin ruido, sin aglomeraciones, sin contaminación ambiental, acústica y próximo también a unidades educativas. Y el equipo de salud, si se fijan acá, dice profesionales del área de salud y del área social, ¿no? En ambos casos, es decir, estamos hablando de personal de salud como médico, enfermera, odontólogo, bioquímico, nutricionista, fisioterapeuta, y en área social estamos hablando de trabajador social, administrador, coordinador de farmacia, el personal de limpieza, etcétera, ¿no? De la cocinera, si es que se necesita una cocinera, etcétera. Y técnicos en salud, los auxiliares de enfermería, los técnicos radiólogos, los técnicos estadísticos o los técnicos de saneamiento ambiental. Entonces, el personal de salud, todo debe ser puesto por el municipio. Y si vamos sumando esa cantidad, pues en un centro de salud de primer nivel, entre 13 a 15 personas se hacen necesarios para cubrir al menos 6 horas de atención. Entonces, si yo quiero duplicar el horario de atención y atender 12 horas, voy a necesitar el doble de personal, pues en doble turno, ¿verdad? Y si voy a querer hacer un centro de salud integral de 24 horas de atención, implica que además de la atención ambulatoria, tengo que garantizar personal de turno que cubra el horario, si ustedes quieren, de 8 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente. No será mucho el recurso, será el médico de guardia, la auxiliar de guardia, el chofer de ambulancia de guardia, etcétera, pero y el personal administrativo de apoyo, pero se necesita contar con la cantidad de gente que les permita a ustedes hacer el rol de turnos y cubrir los 7 días de la semana y las 24 horas que se están ofertando, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no es entendido muchas veces por el ministerio y por eso es que siempre decimos que tenemos recurso humano insuficiente, ¿no? Y ahí tienen inclusive hasta las indicaciones, ¿no? De superficie mínima de lote, la superficie cubierta, la edificación, cuánto porcentaje, etcétera, ¿no? Y en un centro de salud también debemos entender que hay que pensarlo para centro de salud. Cuando yo trabajaba en mi año de provincia, los alcaldes pensaban que construir un centro de salud era construir 2 cuartos y nada más. 2 cuartos y un baño y decían, ese va a ser nuestro centro de salud. Y fíjense que más bien nosotros precisamos de entender de que debe haber un área pública, un hall de ingreso, un vestíbulo, un baño público, una salita de espera o una sala de reuniones, un área administrativa, fíjense, para toda la parte de funcionamiento de recepción, de archivo de las historias clínicas y carpetas familiares, la secretaría, el área social, la dirección, un almacencito, un depósito de material, una cocina, una lavandería, un garaje. Y fíjense las áreas de atención, ¿no? El área de atención ambulatoria con una salita de enfermería, el consultorio médico con baño, consultorio odontológico, consultorio de emergencias, el vacunatorio, la unidad de nutrición integral, una farmacia institucional municipal, un laboratorio básico, ¿ya?
un área de internación, si es que va a ser un centro con internación como se propone ahora, y un área de personal, ¿no? Para el personal de guardia también. Pues cuando se construye un centro de salud, se debe pensar en eso, ¿no? Por eso es que aquí les pongo a ustedes, inclusive en área rural, se debe pensar en vivienda para el personal de salud. No le podemos llevar a alguien al campo y decirle además que se pague y se consiga su casa. Entonces, eso es necesario para que todos ustedes vean que se deben prever esos aspectos. Ahí está un resumen de lo que acabamos de decir. En un centro de salud opuesto, su área pública, su área administrativa, su área de atención ambulatoria, su maternidad, porque atención de parto de bajo riesgo se hace en el área rural, sus servicios complementarios de diagnóstico, sus servicios generales, el área de descanso de la guardia médica. Entonces, fíjense, todo eso está previsto. Y aquí tienen un ejemplo de cómo deberían estar pensados muchos centros de salud, ¿no? Fíjense, esto no es sus dos cuartitos, ¿verdad? Aquí ya estamos viendo un centro modelo con un ingreso, un hall, unos asientos de espera, tiene que haber un espacio para todo lo que es el fichaje, todo lo que es guardar las historias clínicas, la salita de enfermería para la toma de signos vitales, el consultorio médico, el consultorio dental, la sala de partos, fíjense, un ambiente auxiliar, una cocineta, etcétera. Esto es un mínimo. Aquí hay otro ejemplo con dos consultorios médicos, dos salas de internación, su sala de partos, su consultorio dental, su vacunatorio, su sala de enfermería. Entonces, fíjense, son cosas que hay que verificar in situ si se tiene o no se tiene esa disponibilidad. Entonces, cuando yo voy a evaluar a un centro de salud, ¿qué tal si voy y me encuentro que solamente tiene dos cuartitos? Entonces, ¿qué puedo exigir a un centro de salud si no le damos la infraestructura, el equipamiento y los insumos necesarios para que pueda trabajar? Y si hablamos del equipo de salud, fíjense, en un centro de salud siempre va a haber médico, odontólogo, enfermera y un profesional de área social, técnicos en salud, auxiliares de enfermería y personal administrativo, ¿no? Entonces, si ustedes solo cuentan esto, aquí inclusive falta la enfermera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mínimo de personas, ¿verdad? Y fíjense cuando aumentamos más nutricionista, fisioterapeuta, etcétera, que son parte del equipo de atención primaria, fácilmente vamos a llegar a las 15 personas para un rol, para un turno de 6 horas, ¿no? Entonces, y todo este otro personal administrativo debe ser garantizado, digamos, por el gobierno autónomo municipal. Entonces, esto también uno lo tiene que verificar, porque puede ser que nuestro centro tenga muy poco personal o también puede ser que tengamos muchos médicos para un centro que no atiende muchas consultas. Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo con la evaluación. El ministerio inclusive propone este organigrama de, de un centro de salud en donde está su director, fíjense, que tiene relación con el responsable municipal de salud, el coordinador de red, su comité de salud propio y su comité técnico administrativo como equipo consultor. Pero como servicio, fíjense, una rama es la atención integral de consulta externa médica, odontológica, de enfermería, de atención de parto y el acceso a una farmacia institucional municipal. En servicios complementarios de diagnóstico, algo de laboratorio, microscopía e imagenología. En imagenología era muy común encontrar antiguamente equipos de rayos X portátiles, por lo menos, pero hoy en día es pues ya casi un 100% de los centros de salud urbanos, periurbanos y rurales cuentan, por ejemplo, hasta con ecógrafo. Así que eso es algo que hay que tomar en cuenta porque
El rato que ustedes roten en su servicio de social rural obligatorio en el internado, van a ver que van a ir a un centro rural y van a tener acceso inclusive a ecografía, siendo que ustedes tal vez no tienen esa habilidad de manejo todavía de ecografía básica. Servicios técnico-administrativos, estadística, comunicación y servicios generales o administrativos sería almacén, transporte, aseo, limpieza, seguridad, ¿no? Entonces, este es un modelo de organigrama para un centro de salud como tal. Bien, nosotros para evaluar el funcionamiento de estos servicios necesitamos ver eh, qué tipo de información vamos a utilizar para evaluar estos servicios de salud. Y por ello usamos indicadores de evaluación de servicios de primer nivel. Primero, pues recordar con ustedes esto, que se entiende por competencias y habilidades necesarias en atención primaria y en un primer nivel de atención, que ustedes, por ejemplo, en medicina, como médicos, van a estar en algún momento en un centro de salud. Y ustedes tienen que demostrar competencias y habilidades primero clínicas. ¿Qué significa eso? Que tienen que estar capacitados y manejar habilidades clínicas, conocer procedimientos prácticos y manejo de pacientes. Eso es lo mínimo que se espera de un estudiante que está egresando de la Facultad de Medicina y de la carrera de Medicina específicamente. Tiene que tener habilidades en comunicación, porque la relación médico-paciente en un primer nivel es mucho más fluida, es mucho más necesaria, porque además las habilidades de comunicación se utilizan en actividades de promoción, prevención, educación en salud. En esta materia ustedes están aprendiendo algunas competencias en gestión de servicios de salud. Ahora vamos a aprender cómo se evalúa un centro de salud. Tienen que manejar tecnologías de información e investigación. También tendrían que tener esas competencias de ustedes y valores humanos, valores éticos para poder brindar una atención segura a la población, éticamente brindada y con mucha responsabilidad profesional. Entonces, cuando yo quiero evaluar estas competencias y habilidades clínicas, tendré cómo lo puedo hacer en un centro de salud. Revisaremos pues el expediente clínico, ¿no? Las historias clínicas, cómo las elaboran, si están completas o no, si están bien hechas o no. Revisaremos si aplican bien los procedimientos o no, si cumplen protocolos de atención o no. Si quiero ver habilidades en comunicación, la relación médico-paciente, para eso puedo hacer encuestas de satisfacción de pacientes, satisfacción de usuarios, ¿no? Para ver competencias en tecnologías de información e investigación, veré si la gente es capaz de hacer una investigación operativa o epidemiológica y capacidades de análisis y uso de información de salud que se está produciendo en el mismo centro de salud. Y las competencias en gestión, veremos pues si hay capacitación en gestión, cómo está organizado el centro, cómo se hacen las actividades de seguimiento y evaluación del equipo de salud y la producción de servicios de un centro de salud, ¿no? Entonces eso es un resumen, si ustedes quieren, de esto que estamos diciendo que deben ser competencias y habilidades en atención primaria de salud y en servicios de primer nivel de atención. Pero hablamos de usar indicadores. ¿Qué es un indicador? Un indicador es un resultado de la relación, digamos, de datos que se van generando en los mismos servicios. Cuando yo construyo un indicador siempre va a tener un numerador, que es el evento o dato que se quiere analizar o estimar. Va a tener un denominador, que va a ser la población de la cual se va a extraer ese numerador. Puedo multiplicar ese resultado por algún múltiplo de 10 que me sirve para hacer el dato más entendible, reducir el dato a una cifra comprensible, o de acuerdo al tamaño poblacional. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo hablar de una tasa de incidencia, que es el riesgo de enfermar, de decir de 0,001
o sea, que es 0,001%, que no se entiende nada. Entonces, tengo que multiplicar por un múltiplo de 10 mayor, ¿no? Diré pues por 1000. Entonces por 1000 ya me sale 10 pacientes por 1000 habitantes. Ahora sí entiendo esta enfermedad. Por cada 1000 habitantes que tengo voy a tener la posibilidad de encontrar 10 pacientes con esta enfermedad. Por eso se habla de la incidencia de esa enfermedad. Conocer ese tipo de resultados, indicadores, me ayuda mucho en la previsión de recursos, ¿verdad? ¿Cuántos tuberculosos esperas tener en tu territorio asignado a tu centro de salud? Muchas veces la gente dice, no sé cuántos será. Habrá pues siempre o veremos cuánto aparece. Y no es así. Hay estimaciones que se hacen en base a las tasas de incidencia y las tasas de prevalencia. Todo indicador que ustedes utilicen tiene que tener un complemento muy importante que es el estándar de referencia. Porque el estándar de referencia es el que me va a ayudar a interpretar el resultado que he sacado con un indicador. Porque si no tengo un estándar de referencia y saco un resultado, ¿cómo sé si ese resultado está bien, está mal, está muy alto, está muy bajo, está normal? O sea, tengo que tener a la fuerza un estándar de referencia, ¿no? Entonces, y eso es lo que tengo que hacer. En salud utilizamos mucho tasas, proporciones o porcentajes, razones y números o tendencias, inclusive para evaluar los servicios de salud. Y en relación a los estándares de referencia, fíjense, nos ayudan mucho a uniformar criterios y definiciones. Un estándar de referencia puede ser una recomendación internacional. Por ejemplo, la OMS o la OPS nos dice el índice de cesáreas en un hospital nunca debería sobrepasar en países latinoamericanos del 15%. El bajo peso al nacer siempre debe conservarse por debajo del 10% en los países con ingresos bajos como el nuestro, etcétera, ¿no? Entonces, son estándares internacionalmente aceptados, ¿no? Que son recomendaciones y que por lo tanto, si yo, por ejemplo, tuviese un bajo peso al nacer de 20%, muchos de ustedes podrían decir, pero es que es Bolivia, ¿no? Y en Bolivia somos más chiquititos siempre. Pero, perdón, eso no es correcto, o sea, no se puede interpretar de esa manera. Y si tengo el estándar de que el bajo peso al nacer no debería superar el 10%, y yo estoy en 20%, ya pues en mi interpretación tengo que tomar en cuenta esto, aunque sí estamos el doble de lo que se permite o de lo que se espera. Y el bajo peso al nacer tiene causas, y el bajo peso al nacer debería poderse evitar en el control prenatal. Por tanto, o estamos con una población muy desnutrida, madres muy desnutridas, o nuestro control prenatal no está cumpliendo su función, ¿verdad? Entonces, para eso se utilizan las recomendaciones internacionales, pero también un estándar de referencia puede ser una meta predefinida, que nosotros digamos, vamos a vacunar contra la fiebre amarilla al 95% de la población. Nos proponemos eso. Estándar de referencia puede ser un promedio nacional. En Bolivia la desnutrición crónica, por ejemplo, es del 22%. ¿Cuánto está en tu territorio de tu centro de salud? Hemos calculado y nos ha salido 30. Pues estás por encima del promedio nacional. Quiere decir que tu población tiene problemas nutricionales y tiene problemas nutricionales importantes. Y en otras, el estándar de referencia es, pues, medirnos con el mejor valor departamental o nacional. Un ejemplo, ¿no? Si en el departamento un establecimiento de salud ha llegado al 96% de vacunación con pentavalente tercera dosis, yo puedo decir, ok, ese que sea nuestro estándar de referencia, ese 96. ¿Cuánto están los demás? Pues los demás estarán cerquita, más o menos cerca o lejos de ese valor.
y de acuerdo a esa interpretación veremos quiénes están bien, regular o mal, ¿verdad? Y en los que estén mal habrá que ir a verificar también qué está sucediendo. Cada vez que uso indicadores, puedo hacer comparables a los servicios, a las gerencias, a los municipios, a los departamentos y a los países. O sea, el uso de un indicador estandarizado me permite comparar rendimientos, me permite comparar producciones de servicios, me permite comparar resultados obtenidos. Cuando uso indicadores también estandarizo. ¿Qué es lo que voy a evaluar? No, ya no voy a calcular cualquier cosa que se me ocurra, sino vamos a definir qué vamos a evaluar. O verificar resultados, metas o impacto de alguna intervención que hemos hecho. Estos indicadores orientan a la toma de decisiones para los que dirigen los establecimientos y el desarrollo y utilización de la información. Cada vez que construyo indicadores, estoy utilizando la información que mis mismos centros de salud producen. Yo no me invento de otra parte, es decir, los datos que voy a analizar y voy a calcular indicadores son los mismos datos que se están produciendo en los servicios. Hay que tener en cuenta el tipo de servicio, el nivel de atención, sus funciones, responsabilidades y actividades y seleccionar los indicadores que permitan valorar o evaluar el grado de cumplimiento de esas responsabilidades, funciones y actividades del establecimiento. En ese sentido, función del primer nivel que ustedes ya han visto con el doctor Rivera, que era, el primer nivel es la puerta de entrada al sistema, es responsable de la salud individual, hace la atención integral, debe asegurar una capacidad resolutiva de 85-90% de patología prevalente, utiliza la estrategia de atención primaria de salud y tiene esta oferta de servicios, fíjense. Todo primer nivel de atención, centro de salud, cuando tiene médico, ¿qué ofrece? Consulta médica ambulatoria. Cuando tiene odontólogo, ¿qué ofrece? Consulta ambulatoria odontológica. Cuando tiene licenciada de enfermera, atención de enfermería. Cuando tiene su farmacia institucional municipal, medicamentos esenciales. Cuando tiene imagenología o laboratorio el laboratorio básico, ofrece laboratorio básico, atención de parto de bajo riesgo, actividades preventivas como la vacunación, actividades de rehabilitación, por ejemplo, la rehabilitación nutricional ambulatoria, desarrollar los programas nacionales de salud en las enfermedades prevalentes del país, programa de tuberculosis, de Chagas, de leishmaniasis, de dengue, el programa renal, el programa de no transmisibles, el programa de inmunizaciones o el PAI, y una serie de programas que el ministerio prioriza. Y fíjense, también está incorporado en la oferta de servicios la promoción y educación en salud. Y casos difíciles o complicados, también se oferta la referencia al nivel hospitalario y la producción de información en salud. Entonces, si el centro de salud sabe que esto es lo que tiene que hacer en su día a día, eso es lo que tengo que evaluar. ¿Y cómo evalúo eso? Entonces, fíjense, la consulta ambulatoria la evalúo a través de dos puntos de vista, uno cuantitativo y otro cualitativo. El cuantitativo, vamos a aprender lo que es la tasa de utilización, es decir, cuánto usa la población de su centro de salud. ¿Ya? Pero también el componente cuantitativo puede verse con el número de consultas que ha hecho, el rendimiento del recurso humano y el número de reconsultas y de referencias. Y si quiero ver la parte cualitativa, es decir, cómo hace la consulta ambulatoria, la auditoría del historial clínico, el cumplimiento de normas de atención o la satisfacción del usuario, ¿no? Eso me va a permitir ver el componente cualitativo. ¿Qué es, ¿Qué es una tasa de utilización?
Si yo construyo un centro de salud en una determinada comunidad, en un determinado barrio, etcétera, ¿qué es lo que espero? Que la gente utilice ese servicio, que la gente use su centro de salud, que acuda a su centro de salud. Una forma de medir esa utilización es calcular la tasa de utilización. ¿Cómo se calcula? Yo pongo en el numerador todas las consultas nuevas que se ha hecho en un año o en un periodo de tiempo. Se puede ser año, semestre, trimestre o mes. Y abajo pongo la población de responsabilidad. Un ejemplo, si yo tengo en mi centro de salud una población de 10.000 habitantes para atender, y si he hecho 10.000 consultas, ¿cuánto va a ser mi tasa de utilización? 10.000 consultas para 10.000 habitantes, 10.000 entre 10.000 me da a 1. Entonces, ¿cómo interpreto ese 1? Interpreto de que por lo menos la población de responsabilidad que tengo ha venido a hacer una consulta al año. Y ese 1 para mí significa una excelente utilización. Es decir, claro, pues les he puesto el centro de salud a esas 10.000 personas y las 10.000 han utilizado por lo menos en el año su centro de salud. El resultado posible siempre va a ser de 0 a 1. No se multiplica por ningún múltiplo de 10, es una razón más que todo, es decir, consultas nuevas sobre población de responsabilidad. No se multiplica por nada. Y el resultado me va a dar de 0 a 1. Si me da de 0 a 0,3, es una baja utilización o subutilización del servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente no va a ese servicio, no lo utiliza. Si está de 0,4 a 0,6, una utilización regular. De 0,7 a 1, buena utilización. Cuando yo encuentro baja utilización, ojo, porque habrá que averiguar por qué la gente no usa este establecimiento. Entonces ahí se van a dar cuenta ustedes de problemas de accesibilidad. Muy lejos les queda, o está mal ubicado el centro, o hay mucho maltrato de la gente, hay mucho tiempo de espera, no resuelven los problemas, la gente desconfía del centro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en muchos casos, una baja utilización puede hacer tomar la decisión de cerrar un centro de salud y cambiarlo de ubicación, por ejemplo, a un lugar más accesible, más estratégico, o directamente cerrar un centro de salud y llevar todo el recurso humano a otro servicio. Entonces, eso es bueno entender. Segundo elemento, ¿cómo evalúo a los médicos de mi centro de salud? Pues por la carga de trabajo o rendimiento del recurso humano. Si el médico en mi centro de salud está principalmente para hacer atención médica ambulatoria, quiero ver cuántas consultas hace. El indicador de rendimiento o carga de trabajo indica que voy a poner en el numerador el número de consultas nuevas más consultas repetidas en el periodo que esté evaluando, mes, trimestre, semestre o año. Y en el denominador, las horas de trabajo pagadas para el recurso humano en el mismo periodo. No se olviden que en Bolivia son 6 horas que se pagan por jornada al médico general y por lo tanto el estándar de referencia acá es de atender de 3 a 4 pacientes por hora de trabajo. En 6 horas debería atender entre 18 y 24 pacientes. ¿Ya? El objetivo de este indicador es mantener un nivel de actividad necesario para cuidar la aplicación de conocimientos profesionales, porque médico que no atiende pacientes, médico que se olvida medicina, ¿ya? Médico que atiende muy poco pacientes, médico que se va a ir olvidando muchos elementos de la medicina. Les doy un ejemplo. Hicimos una evaluación en el año 2003, yo estaba a cargo de recursos humanos en el CEDES, y
había una especie de huelga del CIRMES para aumentar recursos humanos. Y lo que yo le propuse a la directora de ese momento es que evaluaremos rendimiento, porque hay que ver en cómo están nuestros centros de salud. Fíjense, ahí están los establecimientos, las consultas nuevas y repetidas en el año 2003, cuántos recursos humanos teníamos disponible en tiempos completos, y por lo tanto lo que dice aquí 2.5 es 2 tiempos completos más medio tiempo. Y aquí tienen 3 tiempos completos, 2 médicos, 3 médicos, 4 médicos, 4 médicos, 3 médicos, 2 médicos. Y aquí las horas que representa esos elementos. ¿Ya? Cuántas horas pagadas a estos médicos tenemos. Y fíjense el resultado del rendimiento. 1.6, 2.3, 1.7, 1, 1.8, 1.2, 1 y el mayor 2.5. En promedio 1.6. ¿Cuál era nuestro estándar de referencia? 3 a 4 pacientes por hora y el promedio me da 1.6. No se cumple. Y el que más trabaja, fíjense aquí, es 2.5, tampoco llega a 3 pacientes por hora. Entonces, ¿cómo aquí voy a tener 3 médicos en Condebamba con un rendimiento de un paciente a la hora? ¿Cómo voy a tener aquí 4 médicos en temporal y un rendimiento de 1.2 pacientes hora? Entonces, acá voy a poner más médicos para que su rendimiento siga bajando. No, pues es al revés, ¿verdad? Aquí están con médicos en exceso. De acá deberíamos sacar 2 médicos, de acá deberíamos sacar 2 médicos y llevar a otros lados, y con eso todavía se duplicaría probablemente su valor alcanzado. Pero la demanda era que aumentemos médicos. Entonces, ¿cómo voy a aumentar médicos cuando la cantidad de médicos actuales no tiene un rendimiento adecuado? Entonces, eso es evaluar el rendimiento de nuestros recursos humanos. Pues si yo le pago para hacer consulta ambulatoria y me están mostrando que no hacen la cantidad mínima necesaria de consulta ambulatoria, entonces estoy pagando de más, pues. Y claro, a nadie le importa porque es el Estado, el gobierno que paga. ¿Ya? Cuando trabajas para el ministerio, hagas mucho o hagas poco, a fin de mes te llega tu papeleta y listo, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes deben entender bien. ¿Cómo evalúo programas de salud? Porque hemos dicho que una parte de las funciones de un centro de salud es ver que se implementen los programas nacionales de salud. Fíjense, tuberculosis. En todo programa yo tengo que ver indicadores de accesibilidad, indicadores de proceso, indicadores de resultado. Accesibilidad es que cuántos pacientes han ingresado al programa de salud. Si estoy evaluando tuberculosis, cuántos pacientes nuevos tuberculosos he detectado. Los indicadores de proceso se refieren ¿a qué? A que el programa ofrece algo a esos pacientes. Por ejemplo, diagnóstico vaciloscópico o con prueba biomolecular, ¿sí? Ofrece tratamiento gratuito, ofrece visita domiciliaria, ofrece, digamos, una evaluación nutricional, ofrece una búsqueda de contactos, ¿ya? Y en algunos tiempos incluso se les ofertaba a los pacientes tuberculosos un soporte nutricional en alimentos también. Entonces, de lo que se trata es de averiguar, ¿y eso que ofrece el programa cumple? Han entrado 10 pacientes, los 10 están en tratamiento, los 10 han hecho diagnóstico,
a los 10 se les ha hecho seguimiento, a los 10 se ha visitado su domicilio, a los 10 se ha hecho el control vaciloscópico. Entonces, eso es lo que yo evalúo en el proceso. Y no necesito muchos indicadores, con uno o dos suficiente. Y en el resultado, ¿qué espero? El paciente tuberculoso que ha entrado al programa de tuberculosis se ha curado, ha abandonado, ha fracasado, se ha muerto, lo he perdido de vista. ¿Qué ha pasado con ese paciente? Entonces, a eso nosotros llamamos análisis de corte, es decir, has tenido 10 pacientes para manejar, ¿los 10 se han curado o no? Entonces, lo mismo yo puedo hacer con un programa de atención a la mujer gestante, a la mujer embarazada, ¿verdad? ¿Cuántos controles nuevos he captado en mi centro de salud? ¿Cuántas han entrado a mi programa? Proceso, ¿cuántas les he, cuántos controles he completado con cada embarazada? He llegado a los 4 controles, les he dado su hierro, les he dado su vacuna, como estaba prometido. Y resultado, fíjense, he atendido su parto, he atendido su puerperio, han habido recién nacidos con bajo peso. Entonces, ¿por qué? Porque el bajo peso, hemos dicho hace rato, refleja la calidad de la atención del control prenatal a las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, esa es la lógica en un programa de salud. Cualquier programa, si ustedes me dicen, ¿y Chagas? Igual, pues en Chagas, ¿cuántos has detectado? ¿A quiénes has hecho diagnóstico? ¿A quiénes has dado tratamiento? ¿Quiénes has hecho electrocardiograma? ¿En quiénes has detectado complicaciones o no? ¿Y cuántos han negativizado como resultado? ¿Verdad? Entonces, todos los programas son susceptibles de evaluarse con indicadores de acceso, proceso y resultado. También yo puedo tener una evaluación de salud de la población, por ejemplo, en el área perinatal, eh, tener mi población de riesgo identificada, ¿no? ¿Cuántas adolescentes embarazadas tengo? ¿Cuántas embarazadas añosas están detectadas en mi centro? Mis recién nacidos de bajo peso ya son una población de riesgo. Las mujeres con poca instrucción ya son una población de riesgo con las que yo tengo que hacer actividades preventivas, actividades de seguimiento, etc. También puedo evaluar la tensión perinatal, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de recién nacidos con Apgar menor a 6 al minuto. Ustedes saben que el Apgar menos a 6 implica ya una depresión moderada del recién nacido. Luego tendré que medir la recuperación del Apgar a los 5 minutos. Tendré que ver si han habido hemorragias posparto primarias en las atenciones de parto que hemos tenido, o los recién nacidos pretérmino, o los retardos de crecimiento intrauterino. En hospitales, vamos a ver, la tasa de cesáreas es un indicador infaltable después. Y las mortalidades, ¿no? La mortalidad perinatal, neonatal o materna, también debemos hacer un seguimiento respectivo. Luego puedo medir coberturas de atención, a ver cuántos partos has atendido, qué porcentaje de cobertura de parto atendido tienes, cuántas de tus embarazadas han llegado al 4.º control prenatal, qué porcentaje han llegado al 4.º control prenatal. ¿Qué porcentaje de niños de 5 años, menores de 5 años tienes con la tercera entrega de hierro? ¿Cuántos niños han enfermado de neumonía? ¿Cuál es tu cobertura de tercera dosis de pentavalente en menores de 1 año? ¿Cuántos municipios tenemos en Cochabamba con una cobertura menor al 80% en tercera dosis de pentavalente? O sea, son indicadores que pueden irse utilizando y cada quien pues tendrá su estándar de referencia, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo parto, ¿cuál sería el estándar de referencia de atención de parto? Por personal institucional o parto institucional en el centro de salud. Imposible que el estándar de referencia sea 100%, ¿verdad? Porque en área rural, por ejemplo, tenemos mucho parto domiciliario.
En área urbana, muchas de nuestros controles prenatales al final van a tener su parto al hospital y no lo tienen en el centro de salud. Por lo tanto, hacemos mucho control prenatal y poco parto. Entonces, en el estándar de referencia habrá que pensar, ¿qué voy a poner? ¿Una recomendación internacional, un promedio nacional, el mejor valor? ¿No? Entonces, lo propio, ¿no? Si nosotros decimos qué porcentaje de nuestras embarazadas debería tener el cuarto control prenatal, muchos podrían decir 100%. Es difícil poner 100%. ¿Por qué? Porque depende mucho de la precocidad del control. Es decir, si la mujer viene al segundo mes porque ha tenido su retraso menstrual y le hacemos el examen de pregnosticón o de beta, la, el, la detección de embarazo con la fracción beta, entonces ahí puedo alcanzar con ella a hacer los 4 controles prenatales. Pero ¿qué tal si la embarazada llegó al 8.º mes? Pues en el área rural, por ejemplo, un fenómeno común era de que la mujer va al último de su embarazo para ver qué le dice el médico. Si el médico le dice que todo está bien, es porque ha venido a cerciorarse de eso y va a tener su parto en su casa. Si el médico le dice algo está mal, es más probable que venga para su parto al centro de salud. Entonces, otros indicadores que se pueden usar, por ejemplo, cuando se elaboraba NutriBebé, cuánto se entregó de eso, los hospitales amigos del niño de la madre y el niño en lactancia materna, la existencia de unidades de nutrición integral y la aplicación de la IEPI nutricional, por ejemplo. Entonces son muchos otros indicadores que podemos nosotros también utilizar para evaluar un centro de salud. Y luego está la evaluación de las actividades de educación y prevención en salud, que las actividades comunitarias que yo puedo evaluar de acuerdo a lo que el centro de salud ha ofertado hacer, ha indicado hacer. ¿Ya? Entonces, si ellos han dicho, por ejemplo, vamos a hacer 10 charlas en colegios, tendré que hacer una evaluación, si a ver, de las 10 cuántas han hecho, ¿no? Cuánto han cumplido, etcétera. Entonces, de eso se trata la evaluación de las otras actividades. Si quiero hacer evaluación de desempeño al recurso humano, primero me cercioraré de que tenga su manual de funciones y recién puedo yo medir el desempeño con instrumentos adecuados y consensuados y siempre y cuando tenga además un sistema de motivación y castigo, porque es el colmo que nos hagan evaluación de desempeño y al que tiene un mal desempeño solo le hacen esa evaluación para votarlo, para despedirlo. Y al que tiene buen desempeño, bien, gracias, no le dicen nada, no se hace acreedor a ningún reconocimiento, premio o motivación. Entonces, hay que tener un sistema de motivación y castigo implementado. Por eso es que nosotros proponemos normalmente para centros de salud de primer nivel seleccionar indicadores trazadores. Por ejemplo, ver una relación recurso humano y población. ¿Tú cuánta población tienes en tu centro de salud? 30.000 habitantes. ¿Cuántos médicos son? Uno. No puede haber un médico. Si la OMS me dice un médico por cada 5.000 habitantes, tengo poco médico. Entonces, enfermeras, ¿cuánto tienes? Auxiliares, ¿cuánto tienes? Etcétera. La tasa de utilización de los centros de salud, es importante ver qué centros están bien utilizados, regularmente utilizados, o subutilizados o mal utilizados. El rendimiento del recurso humano, lo acabamos de ver también, cuántos pacientes hora médico pagada se atienden. Las actividades preventivas con tercera dosis de pentavalente es más que suficiente. Y algo importante de evaluar en un primer nivel, chicos, es la atención de enfermos crónicos, ¿no? Por ejemplo, diabetes, tuberculosos también, porque el manejo de un paciente crónico implica una gran responsabilidad de organización y compromiso del personal del centro de salud.
un paciente tuberculoso que va a estar 8 meses de tratamiento y antiguamente tenía hasta 12 meses de tratamiento, implica una mayor responsabilidad, mayor organización con ese paciente. Si yo veo pacientes diabéticos, implica una organización específica con esos pacientes para sus controles, sus visitas domiciliarias, etc. Si eso lo hacen bien, quiere decir que ese centro realmente se organiza, ese centro se responsabiliza de sus pacientes. Luego, en programas de salud del ministerio, cada vez que evaluaré un programa a la vez. No es recomendable hacer la evaluación de todos los programas. ¿Ya? Y también los procesos gerenciales se pueden evaluar en los centros de salud, ¿no? Cómo toman decisiones, cómo organizan sus actividades, su delegación de tareas, el seguimiento, evaluación y motivación y el uso de información en salud. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo les puedo sugerir, digamos, como parte de esta clase de evaluación de actividades de un centro de salud. Bien, si tienen alguna consulta específica sobre lo que acabo de explicarles, pues tienen la palabra. Y si no, pues a la clase también les he pasado al WhatsApp y en el Classroom también está la presentación. ¿Alguna consulta de ustedes? No, entonces, si no hay consultas, pues les agradezco mucho su acompañamiento a esta clase. El siguiente sábado vamos a lanzar lo que es Sistema Integrado de Salud y pues les pediría al representante o al del curso el prever si vamos a cumplir la fecha establecida en el cronograma para el examen primer parcial, que va a ser hasta lo que avancemos el siguiente sábado inclusive. Vean ustedes con sus representantes si no se cruza con otra actividad o con la finalización de una rotación de especialidades, porque el examen está previsto para tomarse en sábado, pero también puede tomarse en cualquier día de la semana. Los exámenes, de todas formas, es bueno recalcarles que son presenciales, ¿ya? Vamos a tomarlos con test y con hoja de respuestas. Bien, si no hay nada más, pues en 10 minutos yo habilito el otro link para poder hacerles la explicación de la primera actividad práctica que ya les he pasado también al WhatsApp y está subido también en el Classroom, simplemente para ver si hay alguna duda acerca de ese instructivo, ¿ya? Porque el instructivo es nuevo en su primera parte, es decir, está buscando todo lo que es el concepto de acceso universal y cobertura universal en salud. Y después están las actividades del modelo SAPSI, ¿no? que normalmente se están desarrollando en nuestro medio. Entonces, nos vemos en unos 10 minutos con el otro link. Muchas gracias a todos, chicos, y en verdad muchas gracias también por el apoyo que me han dado para la elección a decanato. Yo estoy muy agradecido con el sector estudiantil. Soy un decano electo por estudiantes, eso queda muy claro, y por lo tanto también mi gobierno y mi actividad en decanato va a reflejar también ese tipo de reconocimiento para trabajar en beneficio de los estudiantes estos 3 años que vienen. Muchas gracias a todos, chicos, y nos volvemos a encontrar en unos 10 o 15 minutos para la explicación de la guía de práctica número 1. Buen fin de semana para todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Te agradezco. Doctor, buenos días. Hasta luego.